Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos en el nombre del Señor para seguir pues con el estudio que tocamos hoy. Hoy, como saben, pues el pastor no se encuentra presente, pero sabemos que él también pues nos ha dejado una tarea que es las predicaciones de los hermanos que le tocan. Entonces, en la última clase quedó pendiente de la lección 2, las preguntas hermenéuticas. Está casi en la última página de la guía. Las preguntas hermenéuticas de las epístolas. Y, amén. ¿Lo tienen ubicado, Mary? Amén, espera un momento. Las preguntas hermenéuticas dicen, surgen de la exégesis y de la contextualización de la misma. Y la primera pregunta que surge de la aplicación de las cartas para hoy, una carta del siglo I, ¿cómo la aplicamos hoy al siglo XXI? Ese es lo primero que nosotros tenemos que poder entender, cómo contextualizamos una carta del siglo I al siglo XXI. Y ahí surgen las primeras preguntas hermenéuticas. ¿Qué es lo que hacemos cuando leemos una epístola? Muy simple, llevamos nuestro sentido común al texto y lo aplicamos lo que podamos a nuestra situación actual. Y lo que parece que no tiene aplicación lo dejamos para el siglo I. O sea, cuando leemos una carta o una epístola, lo podemos contextualizar y tomamos lo que vemos relevante de una carta del siglo I, solo tomamos lo que es relevante para el siglo XXI y lo demás lo dejamos a un lado, ¿no? Y eso pues no es lo correcto. Dentro de las preguntas hermenéuticas tenemos que tener mucho cuidado con la aplicación de la misma en nuestro tiempo. Por lo menos un ejemplo de esto es el caso que dice Pablo a Timoteo, que no siga viviendo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. Muchas personas han tomado este texto bíblico como una excusa para tomar vino, porque dice Pablo, le dice a Timoteo de que tomara vino en vez de agua. Y entonces llega un momento en que contextualizan esto como que si fuese para nosotros hoy en día. Pero no olvidamos que eso era para Timoteo y no para nosotros hoy en día. Entonces hay que tener cuidado cuando contextualizamos los textos bíblicos de esas cartas del siglo I al siglo XXI. Eso me estaba preguntando, ¿no? Yo también. ¿Cómo? Eso mismo me estaba preguntando yo. ¿Por qué? ¿Qué te preguntabas? Si podía haber vino, ¿no? Ah, ve. Pero no lo dice, sino que me estaba haciendo esa misma pregunta. Ya, no, eso era para Pablo. Pablo decía eso a Timoteo porque él tenía un problema estomacal y entonces él le recomendó eso, pero no significa de que Pablo estaba diciéndole a la iglesia de que tomaran vino en vez de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando contextualizamos los textos bíblicos, ¿no? Entonces, otro caso también lo encontramos, alguien que busque 1 Corintios 14, el versículo 34 y 35. Amén. Vale, ajá, léalo. 14 capítulo 14, versículo 34 y 35. en la misma comunión. Amén. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. ¿Cómo podemos contextualizar ese texto? ¿Podemos contextualizarlo hoy, llevar ese texto al siglo XXI? ¿Qué piensan? ¿Ah? No, creo que no. ¿Por qué no? Perdón, al siglo XXI, estamos en el siglo XXI, ¿no? Por eso, exacto, sí. Sí, yo creo que Pero sí. una carta, él escribió, el autor escribió, dice que la mujer calle. Pero ¿quién escribía esa carta? ¿Ah? Las mujeres de la iglesia en general, pero Pero por de la... Estamos- dependiendo en la zona que estuviera, porque se supone que donde él dijo eso, ahí aún Bueno, en estamos este siglo leyendo, todavía, sí. estamos leyendo Primera de Corintios. Se supone que
la carta era para la iglesia de Corintio, ¿no? Entonces, claro, él pone este texto bíblico. A ver, Rosana. Yo creo que no se lleva a este siglo, ¿no? Que en aquel entonces no se les tenía permitido a la mujer hablar, sino que hablaba su marido por ella. Pero en este tiempo no. En este tiempo la mujer puede hablar y opinar. Por lo cual también el Señor la usa a la mujer también como usa el hombre, ¿no? Jonathan. Bueno, lo que dijo también ella es que al estar en ese tiempo, a la mujer en ese tiempo no tenía ni voz ni voto allí. Y por ello, al estar tan metido en ese pensamiento, ellos no lo veían incorrecto, solo que ahora esto ha cambiado por el hecho de que la mujer también puede hablar en la iglesia, también puede hacer las mismas cosas que hacen los hombres. Amén. ¿No alguien más? Sí, lo que yo quería era, un poco de aclaración, era que era por el tema que estaban en esos países, donde aún ahora, en el siglo XXI, aún a la mujer se le tiene reprimida. En cambio nosotros en los países latinoamericanos como donde somos, siempre hemos tenido la libertad para expresarnos, tal vez no tanto como ahora, pero siempre lo hemos hecho. Pero en ese siglo... Claro, pero sí, lo que yo quiero saber es que aún no lo podemos aplicar a nuestra, como por decir algo, a nuestra cultura, porque eso se lo hablaba a Corintios en ese momento, que ellos, aún, como le digo, aún ahora las religiones de ellos todavía siguen sometiendo a la mujer a muchas presiones, refiriéndose a eso. Yo hermano, que yo lo que veo es que Dios no hace acepción de personas, o sea, acepción de sexo, digamos, de hombre o mujer. Porque si nos vamos a la Biblia, en la Biblia, desde el comienzo, hay grandes mujeres en la Biblia, digamos, hay muchísimas mujeres que antes del Nuevo Testamento, antes de que Pablo escribiese o existiese la iglesia cristiana evangélica, había mujeres que eran usadas por Dios grandemente, hasta inclusive una ramera. Dios usó a una ramera para salvar a los espías, ¿no? Entonces lo que yo veo es lo siguiente. Sí, yo creo que en ese momento Pablo estaba hablando directamente a la iglesia de Corintio. En este tiempo, yo creo que, como decía la hermana, hay diferentes tipos de cultura, ¿me entiendes? La Biblia en sí, la palabra de Dios no se basa en cultura ni nada de esto. Pero yo creo que también, dependiendo del lugar, del sitio, de todo lo que hay, digamos, en la tierra, en diferentes países y tal culturas, yo creo que es muy diferente, porque yo veo grandes mujeres de Dios. Y yo he visto, hermano, y esto lo digo de todo corazón, que los ministerios más grandes dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia, la llevan mujeres. Amén, amén. Bueno, se dice que esto era una norma que refleja la costumbre general de aquel entonces de Corintio. Era una norma específicamente para la iglesia de Corintio, donde ellos, pues, por su cultura, como decía la hermana Vicky, de que por lo menos en esa región la cultura era que la mujer callara. ¿Entienden? Entonces Pablo hace esa salvedad para ella. Entonces tenemos que tener cuidado con estos textos bíblicos, cómo contextualizamos, porque aún hay muchas iglesias que no le permiten a la mujer hablar. Hay muchas iglesias que aún existe eso, lo que llaman separación de hombres y de mujeres en un lado. Entonces, claro, y se basan en textos como esto, ¿no? Textos que dicen, no es que la mujer tiene que callar, porque la autoridad la tiene el marido. Entonces, claro, encontramos una serie de situaciones donde hay unos que sí, otros no, ¿no? Y por eso es que en un principio yo había dicho que a raíz de todas estas interpretaciones han surgido muchas denominaciones, muchas iglesias con todo tipo de doctrina, donde han contextualizado temas como esto, ¿no? Entonces, como el caso del vino, ¿no? De que él dice que Pablo decía, no, pero es que toma vino. Pero no es que toma vino toda la iglesia, le está hablando específicamente a una persona, a Timoteo.
y no a todo en general, a todo el mundo cristiano. Entonces, todos esos detalles tenemos que tenerlos en cuenta para hacernos las preguntas hermenéuticas, es decir, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién se iba dirigida la respuesta que él estaba dando? Entonces, son preguntas que debemos hacernos para interpretar. Por lo menos cuando yo llego a este pasaje, yo me pregunto, ¿por qué Pablo decía esto que las esposas deberían guardar silencio? Y eso me llama la atención a mí, porque yo tengo que irme a buscar cuál fue el motivo, por qué él dice esto. Y es que encontramos de que era una costumbre de aquella ciudad, de aquella iglesia, entonces pues le mandaban a callar, o sea, le mandaban a guardar silencio, perdón. Entonces todas estas preguntas pues tienen que ver con los tiempos y la cultura. Amén. Entonces pues tenemos que tener cuidado. Y esas son en general las preguntas hermenéuticas que más. Pero al final de todo, hermanos, al final de todo, lo importante es que para nosotros contextualizar un texto bíblico dependemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar la interpretación final de un texto bíblico. ¿Cuántas veces, por lo menos, hemos visto aquí los pastores predicando y de un texto bíblico del Nuevo Testamento, de una carta, hace un contexto adecuado de la interpretación de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque está contextualizada, dirigida por el Espíritu Santo. Bien, con esto terminamos entonces todo lo que era la parte de las epístolas y de las cartas, ¿no? Pusimos algunas tareas, ¿no? Una tarea, dice, lea Primera de Corintios que está, y dice, ¿qué estaba sucediendo en Corintio por la cual Pablo le escribe contundentemente a la iglesia? Hay varios eventos. ¿Cómo supo Pablo de la situación de lo que sucedía en Corintio? Alguien que me diga esa pregunta, a ver, dígame. Yo leí en 1 Corintios 1, versículo 10 y 11, que explica que en esa iglesia había división y contienda entre ellos, y lo supo por los de Chloe. Y yo he buscado que eran los de Chloe, pero no lo acabo de entender si era gente, si era otra iglesia, o sea, no. Y yo creo, por cómo lo dice, me hace entender como que los de Chloe o sea, que es como un chisme, o sea, que los de Chloe fueron así. Ya. Pero no estoy segura porque tampoco, como que no habla mucho, solo dice, me enteré por los de Chloe y ya está, no cuenta nada específico sobre quién eran. Sí. Bueno, se dice que lo de Chloe, se menciona aquí que esta mujer podía haber sido una esclava, pero ahora era quizás una libertad, una mujer de negocio y que había ido y tenía un liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, claro, ella veía que dentro de la iglesia había divisiones y ella informó al apóstol Pablo acerca de eso. ¿Qué otro evento encontramos ahí? Había divisiones, es cierto, había divisiones, había un problema de división. Y lo encontramos más adelante también cuando hay otro problema, ¿no? En 1 Corintios hay otro evento, ¿qué más? Fornicación también había. ¿Había? Fornicación, contiendas, celos y disensiones. Amén, exacto. Había también un problema de sexualidad, ¿no? Donde había pues un hombre que tenía relación con la mujer de su padre. Entonces era un problema que estaba existiendo ahí, por el cual Pablo habla de un caso de inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Entonces él también le llegó esa información a él, ¿no? Él pues, vemos pues por lo menos varios casos de cómo le llegaba a él información para poder escribir la carta. ¿Qué otro caso más había por ahí en 1 Corintios? Había divisiones. Divisiones, sí. Lo que dijo la hermana Vic, Lili, de que había divisiones y dentro de las divisiones pues traía contienda, ¿no? Contienda en que decían unos que era de Apolo, otros que era de Pablo, otros que era, y así pues estaba dividido, ¿no? De Apolo, de Cefas y de Pablo, y otros decían de Cristo. ¿Qué otro problema hay? Había otro problema ahí. No sé si alguien, Ismael. A ver, tengo varias preguntas. Existían problemas entre creyentes que querían resolverlo por un tribunal secular. Vale, había problemas también, exacto. Había un problema de litigio
entre creyentes. Y entonces pues tenían la situación de ellos ventilar ese resultado de eso, o sea, la solución a través de los tribunales. Era un problema que había ahí y Pablo aborda esto. En el capítulo 7 también había, sí, dilo. Sí. Había problemas del matrimonio también. Del matrimonio. Matrimoniales, sí. Sí, pero entonces en este caso, él no se entera porque le van a decir, como quien dice, le comentaron, le chismearon, como podemos decir, ¿no? Sino que la misma iglesia le escribe al apóstol referente a este problema, para que él pudiera abordar ese problema, cómo ellos podían solucionar. Y fíjense lo que dice en cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron. Ahí podemos ver claramente que él da una respuesta. Ajá. Había otro problema de la forma de la comida, de que También. no podían comer cosas de los ídolos y cosas que hacían caer a los Exacto, hermanos, sí. tentaciones. ¿Y Pablo qué respuesta le da a ese problema? Que si va a hacer al hermano pecar, que deje de comer carne. Y si está solo y siente que no lo está haciendo mal, pues que coma. Pero si no está solo y piensa que el hermano puede caer a raíz de que lo vea comiendo carne, pues que lo coma. Claro, había un problema ahí y entonces él recomendaba de que, él decía de que todo lo que nosotros bendijéramos sería bendito, por lo tanto podíamos comer lo que había, a excepción de la comida que había sido ofrecida a los ídolos. Amén. Bueno, encontramos esa. Vámonos a 1 de Timoteo, el capítulo 1. 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 1:3. Sí. A ver, ¿qué dice 1 de Timoteo? El 1 del 3 al 11. Timoteo 1 del 3 al 11 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ok, ¿cuál era la motivación? ¿Qué motivó a Pablo a hacer esta advertencia a Timoteo? Yo pienso que era el momento, o sea, es lo que se estaba dando, digamos, en esta iglesia de Éfeso. Había muchos problemas, yo creo que había muchos problemas, yo he leído, había muchos problemas religiosos, doctrinales, y más o menos, cada quien tenía su interpretación diferente y enseñaba conforme ellos pensaban que era lo correcto. Claro. Y se hacían doctores ellos, o sea, se autodenominaban doctores de la ley o del... Vale. Aquí lo utiliza para advertir de los falsos maestros de la iglesia de Amén. Aquí porque, pues él hace la motivación principal de Pablo a escribir esta carta, digamos, este pasaje a Timoteo, es que tuviera cuidado con las falsas doctrinas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia, que habían personas que se creían, pues como dice el hermano Eduardo, que se creían doctores de la ley, pero también por otro lado transgresían y hacían, desobedeciendo todas las cosas de parte de Dios. Hermano, perdóname un segundo. Yo creo y yo estoy seguro que si Pablo volviera en este tiempo, volvería a escribir la misma carta. Amén, puede ser que sí, claro, yo estoy de acuerdo también, ¿me entiendes? Porque muchas cosas, pero es que ahí es donde vemos la contextualización,
de lo que él escribió en aquel tiempo a una iglesia, también nos los escribe a nosotros hoy en día. Cobra vida esa palabra en nuestras vidas. Hoy en la iglesia también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas que se introducen en la iglesia. Doctrinas pues por lo menos que han ido pues haciendo, uno de los problemas a veces que existen en ciertas iglesias, es la doctrina del hablar en lengua. Hay muchas iglesias que rechazan y crean una doctrina de que el hablar en lengua cesó con el Pentecostés. Entonces, todas esas doctrinas van entrando a muchas iglesias y van creando una división en cuanto a lo que son las denominaciones. Los pentecostales, los bautistas, los anabautistas, los luteranos. Entonces, surgen, cada uno tiene su propia interpretación. A ver, hermana Carmen. Bueno, para mí, porque dice la pregunta, ¿cuál era la motivación de Pablo en este pasaje? Sí. Para mí, Pablo se sentía motivado porque él sentía que el gran amor por las almas. Amén. Y bueno, según hemos leído, dice de verdad que Pablo se sentía comprometido con Dios. Él no se sentía comprometido con el hombre, sino que el compromiso de Pablo era con Dios y ganar todas aquellas almas para Dios. Amén. Pero eso lo hacía por aquel gran amor que él sentía. Si la Biblia dice que tenemos que amarnos unos con otros, claro. Y como hijos de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, que el amor de Dios tiene que estar en nuestro corazón, pero amor para ir a salvar a aquellas almas que están perdiendo. Amén. Entonces por eso dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? O sea, digamos, él estaba rogando a Timoteo. Sí, a Timoteo que se quedara para que él fuera a enseñar la sana doctrina, porque me imagino que los otros estaban hablando otras cosas que no eran, sino que aquel mismo amor y aquella misma pasión le hacía sentir que le rogara, que le suplicara. Yo comentaba eso con Vicky anoche y le decía, es como que yo le esté rogando a usted y le diga, Vicky, vaya, por amor, yo le ruego, le suplico que vaya a hablarle de Dios a estas personas que están perdiendo. Amén. Sí, y eso es lo que yo pienso. En el versículo 6 dice, de estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrería sin sentido. Y ahí es donde habían pues enseñanzas de palabrería que no tenían sentido, lo que dice la hermana Carmen. Amén. Bueno, eso es lo que yo... Sí, está muy bien, hermana. Vale, Dios. Ajá. Vámonos para Filipenses 4, del 1 al 7. Del 1 al 13. Al 7. Filipenses. Alguien que lo lea, del 1 al 7. Amén. Amén, léalo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vale, ok. ¿Cuál era el sentimiento de Pablo en este pasaje? Es la pregunta. La exhortación a que permanezcan firmes y gozosos. Amén. Esa es una motivación importante. Él pedía que fuesen uno en Cristo. Bueno, como dijeron atrás, la unidad en sí, porque él buscó que, en plan, había dos, específicamente en este también habla dos mujeres, las cuales estaban como en contienda en pensamientos, y les manda que sean de un mismo sentir y que si les cuesta que los otros también vayan a ayudar a que todos sean una unidad, para que la iglesia permanezca unida como hermanos en Cristo que somos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo he escrito, Pablo se siente gozoso por el amor que siente a los creyentes rectos de Filipo, les pide unidad
y que sigan regocijándose en la paz que les proporciona la oración y el lector de la palabra del Señor. Amén. Exacto, había un sentimiento ahí de amor hacia los hermanos, hacia cómo deberíamos de conducirnos unos con otros, y eso pues motivó a que él dice, regocíjense siempre en el Señor. Ok, hasta aquí hemos visto la lección de lo que es las epístolas y las cartas. Haremos un repaso rápidamente de qué es este capítulo, ¿no? Y podemos ver cuál es la naturaleza de las epístolas. Alguien que me diga, alguien que haya leído rapidito esto, ¿no? ¿De qué género son las epístolas? Nadie leyó. Literario, amén, amén. Las epístolas son de género literario, porque fueron enviadas a todo el público. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre una carta y una epístola? ¿Alguien recuerda eso? Lo hemos visto la semana. ¿Cuál es? Acaba dirigida a una persona en particular y las epístolas van dirigidas a un grupo de personas, ¿no? Ok, exacto. Hay una diferencia entre una carta, porque una carta tiene un autor, tiene un destinatario, tiene un saludo, tiene un cuerpo y tiene una despedida. Y las epístolas carecen de algunos de estos elementos. Entonces, no es lo mismo decir una carta, la carta de Pablo a los Corintios, que decir la epístola de los Hebreos. ¿Por qué? Porque la de Pablo está dirigida, él se identifica en su carta y identifica el destinatario. Mientras que en Hebreo no se identifica claramente quién es el destinatario ni quién es el autor. Esa es la diferencia que hay entre una y otra. Vale, el formato de la carta, ¿no? Ya lo hemos dicho, tiene un autor, tiene un destinatario, tiene un saludo, tiene un voto de oración y tiene un cuerpo de la carta y la despedida. Generalmente, ¿qué contiene el cuerpo de las cartas? El mensaje, ¿no? Que tienen que transmitir. ¿Tiene? El mensaje que tienen que transmitir. Tiene un mensaje, pero ¿qué contiene, digamos, desde el punto de vista bíblico, qué contenía el cuerpo de las cartas de Pablo, por decirle algo? En el cuerpo de la carta encontramos el propósito, el tema central, el motivo y la exhortación punto de vista del autor de la carta, según sea el caso. Generalmente encontramos en el cuerpo de la carta doctrinas, exhortaciones, opiniones, 1 Corintios 7:12, motivaciones entre otros contenidos como tratados teológicos. Amén. Ok, eso es lo que se encontraba generalmente en las cartas. Encontramos por lo menos exhortaciones, encontramos también punto de vista, encontramos el tema central de la iglesia, encontramos también doctrina, exhortaciones, opiniones particulares de Pablo, motivaciones y entre otros contenidos algunos que él presentaba. Diga algunas preguntas hermenéuticas que debemos hacernos cuando estudiamos una carta o una epístola. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Hay muchas preguntas que podemos hacernos, por lo menos cuando leemos una carta. ¿Qué pregunta nos viene a la mente? ¿Quién la escribió y hacia quién la dirigió? Ok, esa es una pregunta, ¿no? Por lo menos decir, oye, ¿quién está escribiendo aquí? ¿No? ¿Y a quién está hablando? ¿O a quién va dirigida? ¿No? ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? Son las preguntas hermenéuticas. ¿Qué preguntas más? ¿En qué momento histórico está escrito también? Podría ser. Vale, más o menos. ¿Qué otra? Más cerca tiene que estar eso. ¿Qué otra pregunta? Podemos... ¿Por qué la ha escrito esa carta? ¿Qué lo ha motivado? Exacto. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? No es la pregunta, es ¿qué estaba sucediendo en ese momento por el cual el autor de la carta escribe esto? Es una pregunta importante, ¿no? Porque uno cuando está estudiando la dice, oye, ¿por qué Pablo escribió esto, no? Tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón por la cual él escribió esto. Porque él no escribía, por lo menos en cuanto a las exhortaciones, lo escribía porque algo estaba sucediendo. Vimos el ejemplo de Corintios, que él hablaba
de la división. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo un problema de división dentro de la iglesia. Por lo tanto, pues, son preguntas que nosotros debemos hacer. ¿Por qué el autor utiliza? ¿Por qué él da una opinión y no da no se sustenta con la palabra de Dios como hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, cuando respondía, Él decía, escrito está, respondía por la palabra. Mientras que Pablo en algunas ocasiones utilizó opiniones particulares y no sustentaba, sino que él decía, en mi opinión, lo hemos visto en la clase anterior, en mi opinión, ¿no? Mientras que el Señor Jesús decía, escrito está, sustentaba sus enseñanzas a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, aquí hemos visto todo este repaso de lo que es la doctrina. Quiero que lo tengan claro y que a partir de ahora, cuando ustedes estudien la palabra de Dios en la parte de lo que son las cartas y las epístolas, pudieran tener esto como una base para poder hacerse las preguntas y poder interpretar. Y así, cuando ustedes van a preparar un bosquejo, un mensaje, puedan tener ciertas estructuras que les va a ayudar a entender para poder entonces preparar el bosquejo y poder entonces tener una predicación adecuada, ¿no? Ya la parte de los bosquejos lo verá con el pastor, ¿no? En la clase de él. Pero por lo menos estas preguntas son esenciales, que son las que nos llevan a la preparación de los bosquejos. Bueno, hoy vamos a ver la tercera lección, que habla del Antiguo Testamento, los relatos del Antiguo Testamento y su uso apropiado. Y de verdad que es tremendo, ¿no? Porque a veces entendemos que pensamos que el Antiguo Testamento como que no es tan importante, porque se trata de historias que pasaron y que son historias antiguas. Pero es muy importante para nuestra comprensión e interpretación de la Biblia, porque se trata de la historia de Dios. El Antiguo Testamento se trata principalmente de la historia de Dios. Y aunque muchos cristianos lo consideran como relatos históricos que se olvidan, de aquí la parte histórica de Dios, que es desde su creación, su juicio y la promesa de la restauración. Encontramos en los relatos bíblicos la persona de Dios como protagonista principal de la historia. Si queremos conocer a Dios, hermano, es necesario que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento, ya que se trata de la historia de la persona de Dios, cómo Él se revela, y vemos en el Antiguo Testamento todas las facetas y los atributos de Dios, cómo Él se revela como el Dios creador. Podemos encontrar su carácter, el juicio y el amor, su deidad, su señorío, su poder, su grandeza, y todo lo que conocemos de Dios se revela en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no podemos dejar de decir que también en el Nuevo Testamento encontramos alguna revelación de la persona de Dios, pero esencialmente se encuentra más en el Antiguo Testamento, porque Él es el protagonista principal en el Antiguo Testamento. Y esta es la razón por que este capítulo partimos de lo que es la literatura bíblica, que es la narrativa. El hecho dice que el 40% del Antiguo Testamento está escrito en una literatura llamada narrativa, porque va narrando hechos históricos. ¿Qué es una narrativa? Entendemos una narrativa como un género literario que engloba la novela y todo tipo de relatos, escritos generalmente en prosa, recogen una serie de hechos explicados por un narrador que suceden o que sucedieron a uno o más personajes que realizan las acciones, aunque el actor puede estar presente o puede estar o no involucrado, Encontramos en el Antiguo Testamento un grupo considerable de libros de este género literario, de la narrativa. Génesis, ¿qué piensas de Génesis? ¿Tiene narrativa o no tiene narrativa? Sí. ¿Qué narra Génesis? La creación del mundo. La creación de todo. Narra muchas cosas Génesis, ¿me entiendes? Narra desde la creación de Dios.
la creación de Dios, narra la caída también, ¿no? Y narra la promesa de la restauración, narra también la historia de Abraham. Y si seguimos viendo, pues va narrando toda una serie de acontecimientos históricos que sirven para que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Cómo fue su creación? ¿Qué hizo Él con la caída? ¿Qué hizo Él con la promesa de la restauración? Entonces encontramos en Génesis narrativa pura y simple. En Josué, en Josueces, en Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, encontramos la narrativa de quién en primera y segunda de Reyes. ¿Qué narrativa encontramos ahí? De David y de Salomón. ¿Quién más? Saúl. Sí, generalmente encontramos en la primera y segunda de Reyes la narrativa de los reyes de Israel y de Judá. Ahí se expresan todos los reyes que tuvo Israel, toda su historia, todas sus virtudes, todos sus defectos, todos sus pecados, todo. Encontramos en esos libros la narrativa de esos hechos históricos. Igual que lo encontramos en Crónicas, en Nehemías también, Daniel, Jonás y Ageo. En Jonás, ¿qué narrativa podemos recordar? El pez. Ajá, pero ¿qué pasó con el pez? Yo creo que lo que nos habla es acerca de el amor de Dios, de la misericordia del Señor mostrada a un pueblo que estaba en peligro de desaparecer completamente. Ajá. ¿Qué más, Lili? ¿Qué nos narra Jonás? Wow. Sí, que Jonás, el libro de Jonás, ¿qué nos narra? No sé, la experiencia de Jonás, de cómo desobedeció a Dios. Ajá, ahí esa es la palabra. Exacto, esa es la palabra. O sea, en Jonás parte la narrativa de una desobediencia de que él había sido enviado a Nínive a llevar la palabra de Dios. Porque Dios tenía amor, como decía Eduardo, por ese pueblo. Y él quería mandar a alguien que llevara un mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás desobedeció por temor, porque en ese pueblo tenía miedo que lo mataran. Y él pues no quería ir para allá. Y conocemos la historia, que es la narrativa de qué hizo él, que tomó un barco, se fue para otro lado y hubo una tormenta y los otros compañeros que iban ahí lo querían tirar al mar hasta que lo tiraron y se lo tragó el pez. Ahí entonces empieza toda otra fábula de la narrativa del libro de Jonás. Entonces encontramos pues en estos libros una serie de narrativas muy importantes para el entendimiento de nuestra comprensión. Además, en el libro del Éxodo, Números, Jeremías, Ezequiel, Isaías y Job, también contiene amplias porciones de narrativa. Veamos en el libro de Éxodo, ¿qué puede haber de narrativa en el libro de Éxodo? José, ¿va a ver qué hay ahí? Éxodo. La salida del pueblo. Vamos por partes, vamos a... Vale, vamos a ayudarlo, venga, Ismael. Pues principalmente el nacimiento de Moisés y la vida que tuvo en Egipto, y luego la liberación de los esclavos israelitas y luego, digamos, el camino hacia el éxodo, hacia la tierra prometida. También narra algo de los mandamientos del nuevo pacto en el Sinaí. Rosana. Vale, sí. Bueno, en el libro de Éxodo encontramos esa narrativa. Primero era la liberación del pueblo de Israel a través de Moisés. Dios levantó a este hombre y lo utilizó como el libertador para liberar al pueblo. Y encontramos toda una narrativa en el libro de Éxodo, lo que fue, digamos, el éxodo a la liberación por 40 años. Encontramos la narrativa de todo lo que ellos caminaron en el desierto, las luchas, las desobediencias, cómo Dios proveyó el maná, cómo la nube del Señor estuvo sobre ellos. Toda esa narrativa lo encontramos en el libro de Éxodo, ¿no? Ok. En Job, ¿qué narrativa
La vida de Job, ¿qué más? Bueno, que él, a pesar de su proceso, él nunca se apartó, bueno, nunca dejó de confiar en Dios, por decir así. Él siempre clamó para que Dios hablara, le respondiera. Ok, muy bien, exacto, sí. ¿Qué más encontramos en el libro de Job? Hermano, el libro de Job es un libro muy es maravilloso leer a Job. Además de todo el proceso que pasó, que fue algo terriblemente, y si comenzamos del comienzo, dice, y hubo en tierra de Ur, algo así, un varón llamado Job. Un hombre dice que era perfecto, era bueno, era perfecto, o sea, no habla que el hombre era un buen hombre, o sea, era una buena persona. Pero luego que tuvo lo que tuvo, era muy rico, tuvo 7 hijos y era todo maravilloso. Llegó el diablo, hizo lo que hizo y le pasó lo que le pasó. Pero en todo este proceso de Job, lo más maravilloso, con lo que yo me he quedado de este libro, es en la confesión de Job cuando Dios le dijo, sí. Tú ya como que le estaba reclamando a Dios, ¿verdad? Llegó un momento en su desesperación que le reclamó a Dios. Entonces le dice, vale, si tú, vamos a hablar, yo le digo, cierro mi boca, yo me callo y tú enseñas. Vale, okay. Si tú lo haces, entonces, y lo más maravilloso, con lo que yo me he quedado, y eso me llena siempre que lo leo, es cuando dice, de oídas yo te había oído. Yo oía cosas maravillosas de ti, pero no te conocía verdaderamente. Entonces yo creo que lo fundamental es ahí cuando Job llegó al conocimiento verdadero de quién era Dios. Amén, amén. Pero por lo menos, como estamos hablando de la narrativa, podemos decir que el libro de Job tiene una narrativa específica, ¿no? Que fue desde el principio cuando el diablo vino y a pedir que, como a Dios, que permitiera que él fuese tentado. Entonces él empieza, esa narrativa empieza desde la lucha, por decirlo así, entre el diablo y Dios. Es decir, yo te voy a permitir que tú toques todos sus bienes, que quites todo menos su alma. Entonces empieza una narrativa de todos los acontecimientos que vivió Job durante ese proceso. Entonces, claro, eso es lo que se llama la narrativa que contiene el libro de Job. Estamos hablando de la narrativa. Entonces, no podemos dejar de mencionar que en el Nuevo Testamento también encontramos algo de narrativa. ¿A dónde podemos encontrar las narrativas en el Nuevo Testamento? En los Evangelios, ¿no? ¿Y qué más? ¿En qué más? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué son narrativas? Porque creo que es la historia, ¿no? De cómo empezó la iglesia, cómo empezó el ministerio de Jesucristo, cómo nació y todo. Creo que es nos va narrando Exacto, es una narrativa de la historia de Jesús, donde entra, por decirlo así, en el escenario bíblico, ¿no? Viene el Salvador, viene aquel que había sido prometido, el cumplimiento de la profecía del Mesías, y empieza toda una narrativa de la vida y el ministerio de Jesús, desde su nacimiento, su vida sin pecado, sus luchas, sus enseñanzas, hasta su muerte y su resurrección. A lo largo de los evangelios encontramos toda la narrativa de Jesús. En el libro de los Hechos también encontramos una narrativa de todo lo que es el nacimiento de la iglesia cristiana, por decirle, desde la ascensión del Señor, desde la promesa del Espíritu Santo que hizo el Señor, que cuando Él se iba, pues iba a mandar el Consolador. Cuando viene la presencia de Dios en el día de Pentecostés, en la Pentecostés, ahí empieza todo un cumplimiento y todos unos hechos históricos que van revelando la narración de cómo los apóstoles tuvieron que ser esparcidos uno para otro lugar para poder extender el evangelio a diferentes lugares, y cómo nace también la historia de Pablo en su conversión, de convertirse de un perseguidor a un perseguido también, sí, pero también a un proclamador del evangelio de Jesucristo, ¿no? Y sabemos pues que ahí encontramos también narrativas. Las narrativas son muy importantes, que nosotros cuando estudiamos la Biblia podamos entenderlo por trozos, ¿no? Porque la Biblia está
digamos, subdividida en algunos trozos, digamos, que narra un evento particular. Y es bueno entender esa narrativa de cómo, qué sucedía y cómo sucedía y qué enseñanza podemos sacar. Nuestro interés en este capítulo es conducirlo a la mayor comprensión de la narrativa hebrea, de manera que podamos leer y estudiar con mayor aprecio la historia de Dios, ¿no? No podemos dejar de aceptar que como cristianos, la historia del Antiguo Testamento también es nuestra historia. Amén, porque nosotros nos vemos reflejados ahí. Las promesas históricas y el llamamiento de Israel como pueblo escogido también es nuestro llamamiento. Recordemos que nosotros también hemos sido adoptados como pueblo de Dios. Por lo tanto, todas esas promesas, todo ese llamamiento también ha sido para nosotros. Quiere decir que la historia del Antiguo Testamento también es nuestra historia para hoy nosotros. Amén. Entonces no podemos olvidar que también nosotros somos parte de la historia del pueblo de Israel y del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Bien, la naturaleza de los relatos. Bien, dice, los relatos son historia. Hemos estado hablando de algunos hechos históricos, historias llenas de significados que vuelven a contar el acontecimiento histórico del pasado, con la intención de dar significado y dirección a un pueblo en el presente hoy. Esas historias, esos acontecimientos también nos ayudan a nosotros a tener un significado para nosotros como pueblo. Hay una diferencia entre los relatos bíblicos y los demás relatos, porque primero los relatos bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo. A comparación con cualquier otro relato, pues no se puede comparar. La historia que nos cuenta es una de las historias más grandes que ha habido en la humanidad, porque se trata de la historia de Dios. Por eso se convierte en nuestra historia, porque hemos sido incluidos en ella. No hay, yo decía de que mi historia y la historia de cada uno de nosotros no es más grande que la historia de Dios. La historia de Dios es la mejor historia contada en la palabra de Dios. Los relatos bíblicos nos cuentan la historia inicial y la historia final. Una historia que, aunque muchas veces compleja, sin embargo es verdadera y de suma importancia para conocer a Dios. Por esta razón podemos decir que una historia que es una historia magnífica, la más grande de todas las historias, ricas en trama y más significativas en personajes y descripciones, de lo que jamás podría ser una historia compuesta por seres humanos. Y como he dicho, pues que nuestra historia no se puede comparar con la historia de Dios. ¿Qué nos cuentan los relatos bíblicos? Vale, vamos aquí a ver esto. ¿Qué es lo que nos cuentan? En su nivel básico, los relatos bíblicos nos cuentan cosas que ocurrieron en el pasado. Y estos tienen tres partes básicas, que son un personaje, contiene un trama y una solución al trama. En los relatos mayormente se presupone que hay algún tipo de tensión o conflicto que necesita resolverse. Esto quiere decir, en términos literarios tradicionales, que los personajes son los protagonistas. Por lo menos, cuando vemos la historia de la creación, el personaje principal es Dios como creador. ¿Ok? Entonces, esos son personajes que contienen los relatos. Siempre hay que identificar, en un relato, tratar de identificar quién es el personaje. ¿Quién es el personaje, el protagonista principal, el autor principal de todo? La persona principal de la historia. La trama. La trama que es producida por el antagonista, que es la persona que provoca el trama en el conflicto. Por lo menos en el caso de la caída, ¿quién es el antagonista? ¿Quién? No escucho. Satanás, el diablo. Él es el antagonista, él es el causante y el que provoca el trama o el conflicto y hace que caiga el pueblo. Y él
agonista o los agonistas, que son los personajes que se involucran en el conflicto. En este caso sería el hombre que se involucró en el pecado. Entonces, estos son, digamos, las tres partes básicas de una narrativa: el personaje, el trama y la solución de la trama. Ejemplo, ya hemos visto el ejemplo de la caída del hombre. ¿Quién es el personaje? En el relato es Adán y Eva. En el caso de la caída, ¿no? Ya no hablamos de la creación, sino en el de la caída. Los personajes son Adán y Eva. Y el antagonista que provoca el conflicto, como hemos dicho, es Satanás. Y la persona que se involucra en el conflicto es Dios. Dios tuvo que involucrarse a través de lo que había sucedido. Dios creó al hombre, Adán y Eva. Le dijo aquí, le dio unas normas, unas instrucciones. Satanás, como el autor del conflicto, viene y tienta y hace que el hombre caiga en el pecado. ¿Y qué pasa? Dios tiene que actuar como el solucionador del conflicto y hace una promesa de salvación. Entonces, pues aquí podemos ver en este relato la manifestación de los tres elementos básicos de una narrativa. Sin embargo, en las historias bíblicas de Dios, el protagonista es Dios. Los antagonistas es Satanás y los poderes malignos. Y el agonista es el pueblo de Dios. Podemos resumir esta trama bíblica de la siguiente manera. Dios, como protagonista de la creación, ha moldeado a un pueblo a su semejanza como portadores de su imagen. Serían los mayordomos sobre la tierra que Él había creado para su beneficio. Este era el plan original de Dios. Dios, como protagonista, creó el cielo y la tierra, creó todo. Creó al hombre a su imagen y semejanza, con el propósito de que ellos fuesen los mayordomos. Amén. Pero ¿qué pasa en ese plan? Pero hubo un enemigo en que entra en el cuadro y persuade al pueblo que en vez de que lleven la imagen de Dios se conviertan en enemigos de Dios. Ese es el desarrollo de todo el Antiguo Testamento, quizás hasta de toda la Biblia, ¿no? Dios creador, Dios hizo al hombre, Dios todo, deseaba lo mejor, pero vino un enemigo que entró en el cuadro y dañó toda la creación. Todo lo que Dios había creado lo dañó y hizo que el hombre se convirtiera también en enemigo de Dios a causa de su pecado. ¿Entienden? Y el desarrollo de la trama es la larga historia de la redención que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cómo Dios rescata a su pueblo de las garras del enemigo y lo restaura en su imagen, y al final lo restaurará en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Este es todo el relato bíblico de la historia de Dios, su creación, la caída y la restauración. Ahí pues podemos ver cómo Dios obra en la historia de Él aquí. Ahora, también hay 3 niveles de narrativa. Para entender los niveles de la narrativa, para entender los relatos del Antiguo Testamento, debemos de comprender 3 niveles. Y partimos del tercer nivel, también conocido como el nivel superior. Esta parte entra como a ser como todo lo contrario de las bases importantes, ¿no? El tercer nivel, también conocido como superior, es el que narra todo el plan universal de Dios que ha preparado a través de su creación. Los aspectos clave de ese nivel es la creación inicial, la caída, el poder, la ubicidad del pecado, la necesidad de la redención, la encarnación de Cristo, del sacrificio de Cristo. Estos son los aspectos clave del nivel superior. Todo lo que Dios había creado, cómo sucedió, cómo lo creó, la caída del hombre, entra en ese tercer nivel. En el segundo nivel entra lo que es el pueblo de Dios, que hizo por su nombre. Este es un pueblo que lo constituye 2 veces. Primero lo constituye mediante un primer pacto, en el llamamiento de Abraham y el establecimiento del linaje a través de los patriarcas.
También de la esclavización de Israel en Egipto y su liberación, el cual establece un pacto con ellos en el Sinaí. Aquí hay un nuevo pacto. Luego seguido por la conquista de la tierra de Canaán, los frecuentes pecados y la rebeldía de los israelitas, y la paciente protección de Dios y las súplicas que le hacían. La destrucción final del reino de Israel del norte y entonces de Judá. Y por último, la restauración del pueblo santo tras el cautiverio. Este es el segundo nivel. Aquí encontramos en este segundo nivel todo lo que es cómo Dios restablece el pacto con un pueblo a través del llamamiento de Abraham. Sabemos que la historia de Abraham dice que él lo escogió a él y le dijo: deja tu tierra y vete, Señor, a una tierra que él le mostraría. Él obedeció a ese pacto y dice que él le iba, que a través de eso él iba a tener un linaje que iba a ser tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Así iba a ser su linaje de Abraham. Entonces conocemos toda la historia del linaje a través. Y el segundo nivel, el segundo pacto se constituye a través del pacto en el monte de Sinaí. Él hace ahí, constituye un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Después de haberlo sacado de Egipto, Él hace un nuevo pacto y establece sus leyes y sus preceptos, que es lo que conocemos como como los mandamientos, ¿no? Él dice: bueno, a partir de ahora yo hice un pacto con Abraham. Ahora yo voy a hacer un pacto con el pueblo de Israel. De Sinaí, y recibe de parte de Dios sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos, para que su pueblo pudiera caminar y conducirse bajo esos preceptos y esos principios. Y eso es lo que llamamos los mandamientos. Lo conocemos comúnmente como los mandamientos. Pero también establece leyes que encontramos en los libros de Levítico, en el libro de Números, encontramos toda una serie de leyes y preceptos que estableció Dios acerca de las ofrendas, acerca de los sacrificios que le hacían a Dios, cómo hacerlo, acerca de los que servían en el altar. Todo ha sido una serie de normas que Él estableció con su pueblo a través del pacto en el Sinaí. Y por último está el primer nivel, el cual encontramos los relatos individuales, que constituyen los otros dos niveles, que incluyen relatos combinados. Ejemplo, los relatos de Génesis. En Génesis hay un relato combinado ahí que habla sobre Abraham, que son los relatos individuales. También encontramos, ¿no?, en el Antiguo Testamento relatos individuales. ¿Qué relatos podemos encontrar? ¿Quién puede tener una idea de un relato particular, personal? ¿En el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento. Hay narrativas individuales también, ¿no? Narrativas de personajes individuales. Elías es una historia, es una narrativa de un personaje particular, Elías. Moisés. En la salsa. Moisés también tiene una narrativa particular. Acuérdate que aquí en la historia de Moisés, entonces, es como separar un poco la historia de Dios y tratar la historia de un personaje particular. Eso es un nivel de la narrativa. Y empieza a hablar de Moisés, de cómo él fue criado, su nacimiento. Empieza a hablar de la narrativa, cómo fue criado en el reinado de Egipto. Habla de cómo tuvo que huir porque había matado a un guardia a Egipto, cómo fue su situación en el desierto ahí, y después cómo volvió a liberar al pueblo de Israel y durante todo el camino en el Éxodo. Entonces esa narrativa es una narrativa combinada que habla de Dios, pero también contiene a un personaje particular, a un personaje individual. Una narrativa particular podría ser el libro de Esther, por ejemplo. Esther como tal es una narrativa de una mujer que fue escogida por Dios con un propósito y habla todo lo que aconteció en Esther. Encontramos muchas personas, encontramos a David,
encontramos a Moisés, como hemos dicho, encontramos a Jeremías, a José también, encontramos por lo menos a Jacob, Isaac, ¿entienden? Encontramos a Salomón, ¿no? También, encontramos a David y también encontramos a los profetas, porque los profetas también tienen sus propias narrativas, tanto los profetas mayores como los profetas menores tienen sus narrativas. Fueron por lo menos Ezequiel tiene su narrativa, fue un hombre que fue escogido por Dios para un propósito, para llevar un mensaje específico al pueblo de Israel. Entonces tiene su narrativa. Daniel también tiene su espacio dentro de la historia y tiene su protagonismo dentro de la historia de Dios. Entonces este es el primer nivel donde se encuentra una combinación de Dios y un personaje individual. Entonces es importante saber cómo la historia de Dios también involucra a personas particulares. Nosotros también tenemos nuestra narrativa particular. Podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y podemos narrar parte de nuestra historia basada en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por lo menos la semana pasada, los 5 minutos de los que usaron la hermana Mary y el hermano Robert, trataba el tema de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces era como quien dice, contar su historia en 5 minutos de lo que Dios. Entonces ahí hay una narrativa combinada, Dios y Mary, Dios y Robert. Y así también nosotros tenemos nuestras propias narrativas. Entonces pues somos también parte de esto. Vale, ok, hemos llegado aquí. Lo que no son relatos, porque no todos son relatos, no todo es relato. Dice que los relatos del Antiguo Testamento no son alegorías ni historias llenas de significados ocultos. Mientras encontramos aspectos de los relatos difíciles de entender, estos nos llevan a comprender que fueron aspectos dirigidos a sus destinatarios originales. Veamos un ejemplo. El relato de Moisés subiendo y bajando del Sinaí. Dice que no es una alegoría del descenso y ascenso del alma de Dios. Muchas personas ven esto y hacen una alegoría de esto, ¿no? De que Moisés subió al monte y bajó. Entonces lo asocian como, lo interpretan como el descenso y el ascenso del alma de Dios. Otro ejemplo también encontramos en el relato de la batalla de Elías con los sacerdotes de Baal en el monte de Carmelo. No es una alegoría del triunfo de Jesús sobre los espíritus malignos en el Nuevo Testamento. No, esa es una narrativa que fue específicamente para ese momento, para los destinatarios, especificar de que él peleó con los profetas de Baal y pues Dios lo respaldó. Sabemos que Dios lo respaldó, pero no podemos hacer una alegoría y decir, no, es que también es el triunfo de Jesús. Aunque no podemos dejar de contextualizarlo, podemos, ¿no? Pero tener mucho cuidado con este tipo de alegoría. Amén. Ok, otro es, bueno, sí, aunque muchos interpretan de esta manera, ¿no? Las alegorías pues toman en cuenta eso y lo hacen de esa manera. Todos llevan un texto y lo comparan con otro. Ok, todos los relatos bíblicos del Antiguo Testamento no tienen el propósito de dar lecciones morales. Amén. ¿Qué podemos entender con esto de lecciones morales? Por lo menos, vamos a ver, el propósito de los relatos bíblicos de lo que Dios hizo con Israel, no todos ofrecen ejemplos morales sobre la conducta correcta o incorrecta. Vemos el relato de Jacob y Esaú. El resultado negativo del favoritismo paternal. Más bien este relato sirve para contarnos el propósito de Dios de perpetuar el linaje de Abraham a través de Jacob y no de Esaú. Moralmente es correcto que tuviera el favoritismo con Jacob y no con Esaú. Cuando Esaú era el primogénito y cuando la ley decía que el descendiente era el primogénito.
Pero no fue así, sino que hubo ahí una situación de favoritismo a favor de Jacob y no de Saúl. ¿Me entiendes? Entonces, moralmente podemos decir que está bien esta narrativa. ¿Está bien que haya habido favoritismo? ¿Me entiendes? Por lo menos, digamos, los que son padres, no podemos tener favoritismo de si a un solo hijo y a los demás los rechazan. Debe ser igual por todo. ¿Me entiendes? En este caso, el propósito de esta situación era de que Dios quería perpetuar el linaje de su pueblo a través de Jacob y no a través de Esaú. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Podemos juzgar lo que sucedió ahí. Moralmente no era una situación correcta, pero como hemos dicho, los relatos no solo tratan lecciones morales, sino de que también tratan propósitos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso fue el propósito de Dios. Eso no fue algo que sucedió porque tenía que suceder, sino porque Dios quería perpetuar su pueblo a través de Jacob y no a través de Esaú. Amén. Dice, a mí me gustó esa parte, ¿no? Porque hay veces que tú te encuentras con cosas que tú dices, oye, pero es que esto no es correcto. Pero ¿qué haces tú? ¿Cómo lo interpretas si no es correcto? Simplemente tienes que tratar de encontrar el propósito por el cual Dios lo ha permitido. ¿Entiendes? Entonces, pues, en este caso, pues, Dios lo hizo de esta manera, permitió que sucediera de esta manera. Los relatos del Antiguo Testamento no dan siempre lecciones que ilustran o enseñan específicamente un sitio o un relato. El ejemplo del adulterio de David con Betsabé. Encontramos aquí explícitamente que David cometió adulterio e hizo lo malo. Ahí no se puede ocultar. No hay ninguna otra verdad que se pueda justificar. Hoy es que tuvo una debilidad. No. Cometió adulterio e hizo lo malo. Punto. Hasta ahí. ¿Me entiendes? Esto es una verdad irrefutable. Pues ya esto se había enseñado en Éxodo. Todo lo referente al adulterio ya se había enseñado. Por lo tanto, sin embargo, este relato nos enseña las dañinas consecuencias del adulterio y no podría utilizarse como única enseñanza sobre el adulterio. O sea, quiere decir de que cuando él cometió en esta narrativa del adulterio de David y Betsabé, no era, digamos, algo que no se había ya establecido como un pecado. No se había ya, sino que ya se había hablado de eso. Sucedió esto, vale, sucedió. Pero, entonces, se trata de una enseñanza donde se narra las consecuencias dañinas del adulterio. ¿Por qué? Porque ya había sido enseñado. Entonces, hay relatos bíblicos que encontramos en otras secciones, en otros libros, y que no se trata solamente de la narrativa en ese específico sitio o en ese pasaje. También podemos utilizar por lo menos la narración por lo menos del ejemplo de la mujer que fue encontrada en el acto sexual en el Nuevo Testamento. También pues ella dice que fue encontrada en el acto y que la presentaron a Jesús para que Jesús la condenara y que la apedreara. Ya ese relato había sido enseñado en el Antiguo Testamento, de que la mujer que sea o el hombre, habla de los dos, tanto del hombre como la mujer, que hayan sido encontrados en el acto de adulterio, tendrían que ser apedreados. Pero tenían que ir los dos, no uno. Así enseñaba la ley. Pero ellos, ese pueblo vino y trajo fue solo a la mujer, porque al hombre no apareció por ahí. ¿Me entiendes? Entonces ellos vienen y traen a la mujer. Mira, Jesús, esta mujer la hemos encontrado en el acto. Y yo siempre que estudió ese pasaje, yo le digo, ¿ya dónde está el hombre? ¿Acaso ella era solo la pecadora o el hombre también? Entonces, cuando Jesús ve que ya no se está cumpliendo lo que dice la ley, de lo que ya se había enseñado en la antigüedad, entonces le dice, bueno, que tire la primera piedra, porque la ley decía que había que tirar la piedra. Y el primero que tenía que tirar la piedra, según la ley, era el afectado. O sea, la persona que había sido ofendida. En este caso,
debería ser el esposo de la mujer que fue encontrada en el adulterio, pero no estaba tampoco ahí. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dijo, bueno, tiren ustedes la primera piedra. Y dice que nadie tiró la primera piedra. Pero esa narración nos enseña de que hay que juzgar con la justicia de Dios y no dejarnos influenciar con los preceptos de lo que eran los fariseos. ¿Tienes algo de preguntar? No. Ah, no, pero te vas. Bueno, sí, entonces, hermano, perdón un momento, lo que pasa es lo siguiente, el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, ahí le hizo lo confrontó, ¿no? O sea, porque ellos estaban decididos en matar a la mujer. Vale, perfectamente. Había caído en el acto y la ley decía que había que matarla. El hombre no estaba. Y el hombre tenía que estar ahí también. Ya, ahí se ve que ya las cosas, como tú mismo dices, ya estaban cambiando, las leyes las estaban tergiversando. Los mismos protagonistas, digamos. Sí, los mismos fariseos, ¿no? Los mismos doctores de la ley estaban corrompiendo la propia ley, porque no estaban cumpliendo la ley como debería de ser. Amén. Entonces, por eso el Señor no... Y en ese momento, Jesucristo mismo, Él no iba a condenar a nadie, porque claro, eran dignos de muerte, pero si Él venía a mostrar, a traer misericordia, a salvarnos por gracia, a traernos su gracia, entonces Él tenía que, digamos, la protagonista en este caso iba a ser la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y fue la que se antepuso a toda la ley prácticamente, porque le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y dice que todos se fueron. Sí, nosotros no podemos llegar. Desde el mayor hasta el menor se tuvo que ir porque todos tenían pecado. Entonces ninguno, ¿no? Y entonces cuando él pregunta, mujer, ¿a dónde están los que te iban a apedrear? No había nadie. Dime, Vicky. Eso, refiriéndome a eso es que, como habla ahí, que no tiene propósito de dar lecciones morales y ni de dar lecciones de ilustrar o de enseñar explícitamente un sitio o un relato. Lo dice por el tema que en el Antiguo Testamento, por decirlo de esa manera, él hace lo que él cree conveniente en ese momento, no directamente como estaba la ley o como estaba puesto, aún cuando él hace sanidades en un momento que no era correcto, hace muchas cosas, por decirlo así, de manera incorrecta. Y esto nos lleva a decir de que por eso no se puede tomar como para darnos una lección moral, porque en muchas ocasiones él como quien dice, violó la ley que había en ese entonces, porque claro, eso nos lo hace ver de que él podía hacer lo que él sintiera correcto hacer en ese momento. Claro, es un buen ejemplo, ¿no? El caso de, por lo menos, de guardar el día de reposo, ¿no? Que la ley decía que no se debería ni trabajar, ni darle comida a los animales, ni nada. O sea, había que dedicárselo al Señor. Sin embargo, Jesús sanó, hizo actividades aún en el día de reposo, y ellos lo acusaron. Le dijeron, bueno, pero Señor, tú esto no y esto sí. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Entonces, claro, había un acto de enseñanza moral de decir, oye, yo cumplo la ley. Entonces, mi madre, ¿qué iba a decir? Bueno, que un ejemplo, por ejemplo, de cosas que a lo mejor ordenaba Dios y que era para un propósito y no, a lo mejor no nos parecen buenas cuando a veces, bueno, ahora mismo no me acuerdo, mandaba matar a lo mejor a todas las personas, soldados, mujeres y niños de un determinado pueblo, con mensaje, y a lo mejor, no sé, es que no me acuerdo exactamente dónde fue, pero era porque iban a hacerle mal. Claro, no sé qué fue. Podemos entenderlo así. Sería moralmente correcto que Dios mandara por lo menos a matar a todos los niños y a todos los hombres cuando Él mandó, creo que fue al rey de... A Saúl, sí, que no dejara a nadie, y él desobedeció. Entonces, ¿sería moralmente correcto eso? Pareciera que no, ¿verdad? Como decía, lo predicaba la pastora el domingo, dice, pero ¿cómo podemos pensar eso si Dios es un Dios bueno? ¿Cómo va a permitir eso? ¿Me entiendes?
porque claro, sabía que había un espíritu ahí que había que eliminarse. Hay un espíritu que había ahí en la vida de esa persona. Entonces, moralmente, aunque pareciera que no fuese moralmente correcto, para nuestro entender, ¿no? Por lo menos para nuestro entender, para Dios había un propósito por el cual Él estaba dando esas instrucciones. Entonces encontramos aquí los tres conceptos de lo que no es un relato. Debemos de tener en cuenta esto. No siempre vamos a encontrar una lección moral en los relatos, sino que vamos a encontrar un propósito de Dios ahí. Y segundo, que siempre tenemos que tener el cuidado de que un relato no siempre es explícito en ese pasaje, sino que también viene respaldado por otro pasaje anterior. Entonces, pues, yo siempre he dicho de que la Biblia se sustenta en sí misma. Toda la enseñanza de la Biblia se sustenta en sí misma. Por lo menos tú encuentras el juicio, la palabra juicio, te encontramos de que cómo es el juicio de Dios, se va sustentando a través de la historia lo que es los juicios de Dios. O sea que hay relatos bíblicos que se sustentan dentro de sí mismos, todo en la escritura del Señor. Entonces, hasta aquí dejamos por lo menos la parte de lo que es la narrativa, los relatos del Antiguo Testamento y su uso apropiado. En la próxima clase veremos algunos detalles acerca de los personajes, acerca de los tramas y acerca de lo que es la resolución de los conflictos dentro de los relatos, cómo los personajes fueron ilustrados ahí. Y he dejado tres preguntas ahí, cortas. En el capítulo 19 de Segunda de Crónica, quiero que lo lean y en casa y me digan quién era el personaje protagonista de la trama, quién es el antagonista y quién es el agonista. La segunda, ¿en qué nivel de la narrativa podemos ubicar el relato de Números 14, 20, 35? ¿Y en qué nivel podemos ubicar el relato de Ezequiel 2, del 1 al capítulo 3, del versículo 15? Que esas son las tres tareas sencillas que pueden hacer. ¿Ah? Ya. Bueno, hasta aquí hemos hecho la parte de... No, pero no la página, viene lo de las predicaciones para que se la graben. Ah, pero no sé. Ah, vale, sí, vale, okay, vale, sí, para. Ok. Hasta aquí la lección de hoy de lo que es la narrativa del Antiguo Testamento. Bueno, ahora entramos en la segunda parte, que es una parte muy importante, que es la parte de los 5 minutos que el pastor nos ha dado para presentar una predicación. El tema, ¿cuál es el tema? Que yo no me acuerdo. Larisa. ¿Cómo mejorar tu relación con Dios? ¿Cómo mejorar tu relación con Dios? Ese es el tema. Vale. Después, entonces, les invito, hermanos, a que prestemos atención, porque después haremos una breve pregunta, digamos, como, no una evaluación, sino por lo menos podemos comentar algunas cosas que son recomendables para mejorar la presentación. Entonces, ¿quién empieza? ¿Larisa o el hermano Eduardo? Larisa. Primero las damas, bueno. Las damas primero. Bueno, pase mi hermana. Gloria a Dios santo. Adelante, adelante. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, el tema es cómo mejorar tu relación con Dios. Salmos 55.
16 y 17. Cuando lo tengan, se ponen en pie. Amén. Cuando la palabra de Dios nos vamos, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Gracias, Padre, por esta palabra, Dios, que seas tú, Dios, hablando en nuestras vidas, Padre. Que seas tú, Dios, tomando control, Padre. Que seas tú tomando control de mi lengua, Padre. Que seas tú, papá, dando aliento de vida, Padre. Que tu palabra quede sembrada en cada corazón, Dios. En nombre de Jesús. Bueno, yo tengo 4 puntos para mejorar mi relación con Dios. En primer lugar, tengo orar a Dios con un corazón dispuesto. Cuando buscamos a Dios con un corazón dispuesto, pues Él se encarga de ir cambiando, de ir transformando. Muchas veces nosotros, cuando conocemos a Dios, pues sí estamos constantes, o cuando tenemos una dificultad, pues estamos siempre día y noche, por decir así, orando, siempre estamos pendientes. Pero ya cuando las cosas van mejorando, pues dejamos a Dios a último lugar. Siempre ponemos todo el material en primer lugar y Dios siempre lo vamos dejando de último, y ya por último hasta se nos olvida orar. Y Dios lo que quiere es que ser el centro de nuestras vidas. Y si nosotros no se lo pedimos, Él no lo hará. Si nosotros debemos de abrirle el corazón y que Él reine en nuestras vidas, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Segundo punto, leer la palabra con atención. Como dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos buscar que Él hable en nuestra vida, que cada palabra, pues, que Él hable, que Él sea guiándonos. Pedirle la iluminación a nuestras vidas y que nos haga entender cuál es su propósito para nuestras vidas, cuál es su voluntad. Tercer punto, poner en práctica su palabra. Amén. Amén. Primera de Juan 2, 3 y 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Nosotros al leer la palabra pues debemos analizar y tratar de, yo sé, no seremos perfectos porque a diario cometemos errores, pero el objetivo de la palabra es que Dios nos enseña nos enseña cómo él anduvo, que él siempre debemos cumplir sus mandamientos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso él nos ha dejado escrita la palabra
para que busquemos agradar su corazón, para que busquemos su rostro cada día más. Aleluya. Amén, amén. El cuarto punto que yo digo que también es muy importante, examinar nuestro corazón y reflexionar si realmente andamos bien con Dios. Nosotros podemos decir, no, pues sí, andamos bien, pero realmente debemos examinar nuestro corazón a diario, realmente si estamos agradando el corazón del Padre, si realmente estamos haciendo lo que a Él le agrada, si estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a esta tierra. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. 5 minutos y 45 segundos. Muy bien. Quería hacer tanto. Vale, bueno, vale. ¿Alguien que quiera dar algún comentario constructivo acerca de cómo la hermana Larisa hizo la presentación? ¿Alguien? Bueno, yo creo que estaba muy bien de que ha hecho 4 puntos. Eso siempre como es más fácil, hace como más fácil entender las cosas. Y también que todo lo que ha dicho a pesar de que tenía muy poco tiempo, todo lo ha corroborado con la palabra. Eso también es muy importante. Y bueno, pues yo para la próxima vez que esté más relajada y bueno, a ver, es normal. Pero que, o sea, más relajada y así pues no se pone tan nerviosa. Muy bien. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Una cosa, nadie se va a enfadar por los comentarios. Yo os digo que tengáis libertad para decirlo. Porque, o sea, yo si me paro ahí delante y hago un desastre, me gustaría que me lo digan. Yo no me refiero a ti, ni mucho menos. Pero yo digo que a veces queremos decir algo que, ay no, que se va a enfadar mi hermano. Yo creo que es mejor decirlo y así mejoramos todos. Claro, andamos para aprender. Claro, decir lo que está bien y lo que está mal también, que no pasa nada. Claro, sin miedo, hombre. Porque ¿alguien más quiere entonces dar algún comentario a la hermana? Nada, muy bien, que muy específico y basado en la Biblia y que siga adelante y creyendo de que Dios pone la Está bien palabra. porque ha dividido los puntos que lo he explicado, lo he explicado. Vamos, que han trabajado. Está bien, está bien. Sí, no, eso viene. Sí, yo Ya también comprendo. yo comparto mucho la opinión de Lili en el sentido de que estructuró por lo menos, digamos, en puntos específicos, ¿no? Eso el pastor lo ha enseñado en varias ocasiones, que es bueno que hacer como una especie de bosquejo, 4 puntos y desarrollar los puntos no es más fácil que ponerte a hacer todo un texto ahí, ¿no? Entonces ella hizo 4 puntos que tienen relación con el tema que ella tenía que ver, que es cómo mejorar la relación con Dios, tu relación con Dios, y de verdad que estuvo bien. Y lo otro pues también tratar de relajarte, ¿no? En el sentido de que sabemos de que pues estamos aquí para aprender, ¿no? Y estamos en confianza y que sabemos que no somos expertos, ¿no? Yo mismo también pues también puedo tener nervios en un momento dado, pero tengo que tomar el dominio y el control, ¿no? Dalia, también no te tienes nerviosa cuando te paras aquí. Todos nos ponemos nerviosos. Todos nos están mirando. Sí. Cuando ella misma se siente segura de lo que está diciendo. A medida que ella se va sintiendo confiada de lo que ella está hablando y creyendo realmente en lo que está hablando, ella se va a sentir segura de decirlo porque sabe que lo que está diciendo tiene una base. Yo la vi más segura en el punto 4. Amén. En el punto 4 la vi más segura porque ya como que era el resumen de lo que ella cree. Exacto, ahí la vi más segura que los primeros 3. Pero si va yendo de arriba. Sí, ya seguía y ya estaba cogiendo confianza. Bueno, venga, de verdad que Dios te bendiga y sigue adelante y bueno, ya el Señor te va a estar. Venga, hermano Eduardo, 5 minutos, hermano. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Primer punto en mi contra, 5 minutos. Párenme porque a mí se me me dicen, me paran. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 10.
Gloria al Señor, aleluya. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tengo 5 minutos. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, yo creo que una de las formas y más importantes, ¿verdad? Para mejorar nuestra relación con Dios, para mejorar nuestra relación con Dios, yo creo que es estar primeramente convencidos de a quién servimos, de quién somos hijos y qué debemos de hacer para agradar a aquella persona a la que queremos agradar, ¿verdad? Nosotros, si nos ponemos a ver nosotros ahora mismo de una manera terrenal, digamos, yo quiero tener una buena relación con mi hermano Ricardo, por ejemplo. Yo tengo que ver qué le agrada a mi hermano y qué no le agrada a mi hermano y tratar de la mejor manera posible hacer lo que a mi hermano le agrada. ¿Para qué? Para que mi relación con él sea una buena relación y vaya mejorando cada día. Hoy a mí Dios mismo hoy me puso a mí una palabra. Yo me levanté tarde, pero lo que me la tenía una llamada perdida. Me llama un hermano y dice, hermano, ven, ayúdame a poner una cosa ahí, una red. Me fui y no era nada, él lo podía hacer perfectamente. Pero cuando llegué me dice, entonces una pregunta, a él le gusta mucho ir ahí a debatir. Vale, ¿tú estás de acuerdo? Me dice, ahora en que, por ejemplo, llegó un matrimonio a la iglesia, dice, ahora me han puesto a mí como para dar clases acerca de cómo dar un mensaje. ¿Tú crees? Me dice que llegó una pareja, me dice, el chico era cristiano y bautizado y tal, pero luego se descarrió, bueno, ahora volvió al pie de Cristo, pero ahora dice, tiene una mujer, tiene una relación, tiene hijos y tal. Entonces él dice, como él bautizado, él quiere participar de la cena del Señor. ¿Tú crees que se le puede prohibir? Y entonces le digo, bueno, yo creo que prohibir nadie te prohíbe, ya, pero que sea correcto o no es correcto. ¿Por qué? Me dice, porque si tú dices que no es correcto, estás juzgando, y si Dios no nos ha llamado a juzgar. Eso, no entremos ahí porque ya sabes que va mal, le digo, o sea, conmigo él siempre, ahí vamos mal, entonces no, ¿qué es lo que pasa? Yo entonces me puse a hablar con él, le digo, ¿sabes una cosa? Una de las cosas, y esto es la realidad, en mi vida, una de las cosas que más me preocupa a mí como cristiano es la formación de la juventud, la formación de la futura iglesia, digamos, de los futuros administradores de la gracia del Señor, administradores de todo lo que es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque a veces por culpa de personas que están trastornando el evangelio, que lo están haciendo, modernizando, hay una mala formación y vemos ahora que los chicos van de cualquier manera, van de cualquier forma, y nosotros como hijos de Dios y como administradores de la gracia del Señor tenemos que enseñarles a ellos que para agradar a Dios y para que nuestra relación con Dios sea buena, no podemos llegar de cualquier forma. Ahora, yo me he fijado en José, no lo digo porque él está. Yo digo, y la otra vez yo estoy hablando y me dice, lo que pasa es que José es fuerte, José es muy correcto, dice. Y a veces, ¿y qué es lo que pasa? Dice, y a la juventud le hace falta eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces tomamos la libertad que Dios nos da como libertinaje. Y entonces, ¿qué pasa? Para que mi ofrenda llegue al trono de la gracia del Señor, no tiene que ser de cualquier forma, tiene que ser de una manera perfecta. Ese es el verdadero, o sea, la verdadera ofrenda que sube al trono de la gracia del Señor es cuando yo trabajo para que sea perfecta, sin mancha, sin nada que contamine, sin nada que se interponga en que mi ofrenda llegue a la presencia del Señor. ¿Y eso cómo lo logramos? Con una estrecha relación con Dios. Entonces yo digo, a mis hijos les digo, y les digo a los jóvenes, que cada día se esfuercen por presentar una ofrenda agradable delante de Dios. Que nunca lo hagan de cualquier forma. No porque me pusieron a cantar hoy, si voy a cantar, no, bueno, este ya me lo sé, yo no puedo, no pasa nada. No es así. Es que tienen que
que su espíritu, o sea, ellos tienen que saber que al estar aquí y al dirigir, digamos, la alabanza, ellos tienen que provocar la presencia del Señor en este lugar, provocar la presencia del Señor en cada vida de los que estamos aquí, porque todos venimos aquí con una necesidad específica y es llenarnos de la presencia del Señor. Y ellos son los administradores de eso. Y entonces es una responsabilidad que ellos tienen. Y yo creo que ya se me fueron los 5 minutos. Dios les bendiga, hermano. Bueno, gracias a Dios por esta palabra. ¿Qué opinamos? ¿Qué comentarios positivos o negativos encontramos en... Digan todo. Yo no me enojo. Digo que siempre, por ejemplo, soy muy partidario en que cuando se hace una predicación, una explicación a algo, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba en parábolas, era para que entendamos mejor. Entonces, él ha puesto un ejemplo que se entendió mejor de lo que está explicando. Está bien. ¿Positivo o negativo ese? Es negativo. No, positivo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Bueno, yo veo que está muy positivo todo, ¿no? Y una de las recomendaciones que por lo menos yo lo aprendí, ¿no? Cuando tuve esa materia de homilética, y el pastor lo ha mencionado aquí en las clases que él está dando, es la presencia de Cristo en el mensaje. Y ya, a ver. Se va a quitar ahora. Dale. A ver, que en cuestión al tiempo en sí, más que una, sería una recomendación de tú dar esta predicación que se hace, que tienes que hacer aquí y ponerte tú el mismo temporizador. Y claro que así te vas viendo el tiempo que necesitas, y si ves que te sobrepasas del tiempo, vas viendo lo importante para Entonces, bueno, está bien. Entonces yo por lo menos aprendí eso, ¿no? De que eso le llaman el querigma, que siempre tiene que estar la presencia de Dios. Y yo les recomiendo a las personas que vengan que traten de hacer en 5 minutos un cuerpo de la predicación, ¿no? En el sentido de decir, el tema, abordar el tema, y como es un tiempo corto, dar una conclusión brevemente para aprovechar el tiempo. ¿No? ¿Me entiendes? Es decir, yo quiero esto, por lo menos voy a predicar de esto, hablo esto rápidamente y doy una conclusión. Lo que hizo Larisa me pareció bien porque ella al final hizo como una recomendación, dice que hay que examinarse y todo. O sea, era como el contexto de cómo yo debo mejorar, cómo yo debo tener mi corazón, porque es la manera en que yo puedo mejorar mi relación con Dios, con un corazón sincero, humillado, limpio, y todo eso pues meterlo ahí a la mayor brevedad posible para poder encajar todo. Por el contrario, pues sabemos de que el hermano Eduardo tiene mucha palabra y quizás poco tiempo para todo lo que el Señor le pone en su corazón. A ver. No, que fíjate, una cosa, que hay lo que me quiero referir es gente que, por ejemplo, tiene mucho don de palabra y entonces enseguida sale y sabe expresarse bien todo lo que quiere decir. A lo mejor hay gente, por ejemplo, como a mí, que yo a lo mejor me preparo mucho una cosa, la quiero expresar, pero a lo mejor salgo ahí por manera de ser o porque a lo mejor te falta confianza, más seguridad. Hombre, a lo mejor doy con las cosas escritas para poder transmitirlas. Digamos que no tengo esa facilidad de comunicación que a lo mejor tienen Logia o tienen Eduardo o tienen otras. Supongo que eso con el tiempo se va mejorando, pero la verdad es que a mí lo veo un muro eso. Para mí, y otra cosa que yo veo que es importante es tratar de centrarse en el texto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Lo que el pastor decía en la clase anterior, por lo menos, hablar específicamente, digamos, de cómo relacionar el texto
y no irse mucho por muchos lados, por aquí, por allá, y entonces pues, o sea, tratar de que sea el texto el centro del mensaje, ¿me entiendes? Entonces de esa manera pues podemos hacer una mejor presentación, porque a veces queriendo explicar muchas cosas, por lo menos cuando estamos aquí, nos viene a través del Espíritu Santo muchas cosas que queremos expresar, y entonces a veces nos hacemos como un arroz con mango, ¿no? Como se dice, un poquito por aquí, un poquito por allá. No, pero son cosas constructivas, no estoy hablando del mensaje del hermano, sino un consejo que estoy dando para poder como organizar pues un mensaje, ¿no? Entonces pues de esa manera pues tratemos de que nos centremos en el texto brevemente. Yo sé que es muy corto el tiempo, pero así dice el pastor que es mejor aprender 5 minutos, después 10 minutos, después 15 minutos y así. Ok, para la próxima clase el pastor me mandó aquí el tema. Y dice, el tema es ¿qué he ganado en Cristo? Y vamos, ¿qué he ganado en Cristo? Y vamos a pedirle a la hermana Joneidi para que haga este mensaje. Joneidi. El sábado es ¿qué he ganado? Y al hermano Jonathan. Yo sigo instrucciones, si es que se trata el tema que he ganado en Cristo. Amén. Entonces preparen ese tema y tienen 15 días para él. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pies y vamos a darle a... ¿Qué he ganado?